Bueno, entonces la semana pasada empezamos a ver lo que es inducción y toda la parte de sucesiones, ¿verdad? Lo vimos en la parte de sumatorias, vimos inducción con cálculo y luego ya entramos a sucesiones como tal, en donde estudiamos primero que todo si convergían o no. Luego estuvimos viendo la parte de monotonía y ya hoy vamos a ver lo que son las cotas de la sucesión, que sería lo último que nos faltaría analizar. Entonces, la definición de cotas es que si yo tengo una sucesión A sub n con n naturales, se dice que es acotada inferiormente si existe un número m tal que este número siempre es menor o igual que todo elemento A sub n para todo n natural. Y esta sería la cota inferior, ese valor m. Y acotada superiormente si más bien existe un m tal que es mayor para todo A sub n, tomando en cuenta que ahí no importa el valor del n, ¿verdad? Entonces esa m sería la cota superior. Y vamos a decir que una sucesión es acotada si es acotada tanto inferior como superiormente. Es decir, si existen dos cotas, o sea, constantes m minúscula y m mayúscula, tales que m sea menor o igual a la sucesión a sub n, menor o igual a m mayúscula para todo n en los números naturales. Acá en esta gráfica podemos ver una sucesión, la cual está acá, 5 a la n sobre n factorial es su criterio. Entonces, si ustedes observan acá, está acotada superiormente por este valor m, que no sé cuál es, me imagino que es 30. Pero, a su vez, si lo ven acá, ella empieza acá a subir, ¿verdad? Por eso es que aquí está acotada superiormente y luego inicia a bajar. Y aquí me imagino que estos valores están muy cerca de 0, pero no son 0. Porque esto realmente nunca se haría 0, dado que empezarían en estrella, ¿verdad? Y, bueno, y simplemente esto nunca se haría 0, con solo verlo. Entonces la cota sería 0, la inferior. Acá no la marcaron, pero se puede ver claramente. Entonces vamos a iniciar con este primer ejemplo, que me dicen que determine las cotas para las siguientes sucesiones. La primera sucesión es 3 seno de n más 1 y la segunda es 5 sobre n más 4. Entonces la idea es acotarlas, ya sea superior o inferiormente. Para este primer ejemplo, ¿cómo iniciaría uno para acotar? Que es así como clásico. Ya y dado que seno está acotado inferiormente por -1 y superiormente por 1, entonces se puede empezar por ahí, se le van haciendo los cambios respectivos. Exactamente. Entonces iniciamos con el 3. Recuerden que como multiplico con un número, por un número positivo, la desigualdad se mantiene. Y me quedaría de esta forma. Y luego me faltaría sumar 1. Como estoy sumando un número positivo y tampoco afecta en absoluto. Bueno, en realidad sumar nunca afecta, ¿verdad? Pero... Y aquí tenemos entonces 3 más 1. Vean que me quedaría que esta sucesión estaría acotada por el menos 1 inferiormente, perdón, menos 2, y superiormente por el 4. Entonces tenemos una cota inferior, que es menos 2, y una cota superior, que es 4. Y entonces, por lo tanto, decimos que A sub n es acotada, ¿no? Porque dijimos que si es acotada inferior y superiormente se le llama acotada. Y listo. Esa era la A. Ahora para la B, ¿se les ocurre cómo empezar? Em, Con la n, tal vez, si se le van agregando los numeritos. O, Sí, la n siempre es un valor que... no sé. Natural. O sea, 0, 1, 2. mayor o igual que 0.
Te voy a preguntar que como uno determina eso, cuál es el menor y cuál es el mayor. Recuerda que si no me lo dicen, di es cero, empiezan cero, es para todo el natural. Y como además no se define en cero, entonces todo bien. O sea, Ahí, ella perfectamente puede ser acotada solamente inferiormente. Sí, puede ser solo una de las dos, ajá. Yo pensé que tiene esa doble igualdad. Ok, gracias. Sí, no hay problema. Bueno, por ejemplo, tenemos eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con n más 4? ¿Qué podemos afirmar? y hay que abajo eh, siempre va, o sea, lo menor que puede ser es 4, porque a partir de ahí cuando se le sume 1, 2 y 3 va a ir aumentando. Exactamente, entonces sacamos de aquí. Ahora nos faltaría el 5 y dividamos entre 5. Bueno, lo hice aquí, voy a hacer un paso más que tenía que hacer. 4 quintos sería menor o igual a n más 4 quintos, ¿verdad? Y ahora, como está al revés, hay que voltearlo. ¿Qué pasaba con la desigualdad ahí? Cambiaba, digamos, de ser menor pasa a ser mayor. Exactamente, y está. Y ahora, ¿esto se podrá acotar inferiormente? Porque ya tenemos una superior. Preguntémonos, ¿se podrá inferior? Yo diría que tal vez cero, porque no creo que sea menor a cero en algún punto. Ajá, exactamente. Ven que esto empieza en 0 es 5 cuartos. Eso es como 1 y algo, 1.2 me parece. Luego, si es un 1, ya es 5 sobre 5, que es 1. Si es un 2, ya es 5 sextos. Y así va. O sea, siempre va a ser 5 entre algo y eso va a ser siempre 0, algo. Entonces, esto nunca va a ser 0. Exactamente. Entonces, listo. Ya lo tenemos otra vez. Cota inferior, que es 0. Y cota superior, 5 cuartos. Entonces, por lo tanto, esto también es acotado. Listo, entonces. Por 4. Ok, ahora iríamos entonces con este teorema que sería el número 4. Este teorema lo que nos dice es que si tenemos una sucesión, la cual es monótona y convergente, entonces yo puedo decir que es acotada. En realidad vean que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si ella es creciente, significa que para todo elemento, ¿verdad? Conforme yo me voy alejando y tendiendo a infinito, va a tener un valor más grande. Entonces, eso era ser creciente, ¿verdad? Y además, si me dicen que es convergente, y como va a llegar a un valor en específico, entonces lógicamente se va a cumplir que existe una cota, que puede ser este mismo límite o incluso otro valor muy cercano. Y si más bien ella es decreciente y converge, entonces obviamente va a tener una cota inferior, porque el A sub 0 sería el valor más grande, luego va a empezar a disminuir y en algún momento va a converger a un valor. Entonces, por ahí va a andar la cota, ya sea este mismo valor o un poquito más chiquito. Entonces, vean que si es monótona y convergente, de fijo es acotada. Así que vamos ahora a ver más bien este otro ejemplo, 18. Acá me dicen que determine la convergencia y la monotonía y cotas de la sucesión. O sea, ya quieren que estudiemos los 3 elementos. Entonces, tenemos que A sub n es igual al logaritmo natural de n a la 2 más 1 sobre 3n más 2. Y me dicen que n es un número
que pertenece a los naturales menos el 0, ¿verdad? Por ser en asterisco. Entonces, vamos a iniciar con monotonía. Bueno, sí, monotonía. ¿Cómo demostrábamos monotonía? Con la primera derivada, bueno, así lo haría yo. Bueno, entonces hagámoslo como usted lo haría, con la primera derivada. Porque recuerden que la idea es trabajarlo como función, y si la función convergía o divergía, entonces la sucesión también. Tal vez aquí podemos ver un detalle. ¿Ustedes se acuerdan cuando hacíamos, por ejemplo, n+1 y la raíz? Que lo analizamos como n+1 que crecía y luego la raíz no le va a afectar porque la raíz es creciente, ¿verdad? Cuando hay funciones así que son composiciones y que la que está más afuera es una función creciente, en realidad yo puedo trabajar solo con lo de adentro, porque yo sé que esto no le va a afectar. O sea, si esto fuese, por ejemplo, creciente, y yo le aplico un logaritmo, no me va a afectar en nada, va a seguir siendo creciente. Entonces vamos a trabajar solo con el argumento para así no complicarnos. Entonces vamos a ver, analizamos el argumento, dado que logaritmo natural de x es creciente. Entonces no nos va a afectar en absoluto. Ok, entonces si f de x es igual a x a la 2 más 1 sobre 3x más 2, entonces f' de x va a ser igual a la derivada del numerador por la otra sin derivar, menos la derivada del denominador por la otra derivada, sin derivar. Y sobre esto al cuadrado. Ahora vamos a distribuir, ven que nos queda 6x a la 2 más 4x menos 3x a la 2 menos 3. Todo eso sobre 3x más 2 a la 2. Entonces 6 menos 3 me queda 3x a la 2 más 4x menos 3. Todo eso sobre 3x más 2 a la 2. Y aquí hay un detalle. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esto aquí abajo es cierto que es positivo, pero esto no sabemos. Como es una cuadrática, eso se arregla, porque ustedes ya saben trabajar perfectamente con cuadráticas. Si le sacamos los ceros a esta cuadrática, en la calculadora, me da menos 1.86, algo más, y 0.53. Además, si ustedes observan, la A es 3, ¿verdad? O sea, es mayor a 0, entonces ella es convexa, o sea, cóncava hacia arriba. Por lo que tendríamos que se ve algo así. El detalle es que nosotros en qué dominio de esta función estamos trabajando. Todos los naturales. Exactamente, o sea, si se acuerdan, esta función f estaría trabajando desde 1 a más infinito, dominio y dominio r. O sea, en realidad estamos trabajando solo en esta parte, que es del 1 para arriba. Pongámosle ahí el 1. Lo que significa que como es ella de ahí para arriba. Creciente. Exacto. Bueno, en realidad recuerden que aquí estamos con el signo positivo, porque está sobre el eje X. O sea, esto es positivo y eso ya era positivo, entonces concluimos que esto es positivo y ahora sí, lo que ustedes dijeron, por lo tanto, f de x crece, lo que implicaría que entonces a sub n crece. ¿Sí? Entonces ya tenemos monotonía creciente. Vamos con la otra que era convergencia. ¿Cómo analizamos convergencia? Con el límite, profe. Exactamente, calculamos el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de n a la 2 más 1 sobre
3n más 2. Pero se acuerdan que logaritmo natural es una función constante en este dominio. Bueno, una sucesión constante en esta parte. Bueno, no, pero sí era como función, perdón. Por la propiedad que habíamos visto, no sé si se acuerdan, se las voy a poner acá para que lo vean un segundo. Que se parecía mucho a lo que habíamos estudiado, pero en límites. A ver qué se hizo. Esto sería que yo puedo introducir el límite dentro por el hecho de que esta función es continua en un rango de la sub n. O sea, el logaritmo natural efectivamente es continuo en este dominio, ¿verdad? Entonces yo puedo introducir el límite. Bueno, voy a hacerlo para acá, para volver al campo. ¿Y qué pasa con este tipo de límites racionales que los trabajamos el lunes pasado? ¿Cuánto daría ahí adentro? 0. No. Perdón, Recuerden infinito. ajá, al revés, porque el numerador es el que es mayor, entonces da infinito. Y el logaritmo natural de infinito, Infinito, también. exacto, porque esta gráfica crecía, ¿verdad? Era así. Ujú. Entonces ella diverge, ¿verdad? Más bien. Por lo tanto, a sub n diverge. Entonces pensemos. Si ella crece y diverge, puede tener cota. Y de tenerla sería superior o inferior. Puede tenerla. Porque la función diverge. Ajá, Bien. pero no puede tener superior. Ah, sí, cota superior, sí. Pero inferior podrá tener. No, No, sería el 1, no sé. Ella crece y diverge. Pero si crece, significa que el primer valor va a ser el más chiquito, ¿no? O sea, sería 1. Bueno, sería cuando el n es 1, Ah, exactamente. ok. Ajá. Ajá. Entonces, tiene, vamos a ponerlo así, como crece y diverge, bueno, en realidad ahí el diverge no hace gran cosa, pero no importa. No puede tener, bueno, para esta parte de no puede tener sí es importante, ¿verdad? Cota superior. Pero ahora sí, inferior. Que entonces sería cuando n es igual a 1, ¿verdad? Es el primer valor en realidad. Entonces, si tenemos que n es 1, ese valor sería el logaritmo natural de n a la 2 más 1, bueno, pongámoslo de una vez, sobre 3 por 1 más 2. O sea, el logaritmo natural de 2/5. esa es la cota inferior, profe, porque es el primer valor que se puede Exactamente. usar. Ok, Ajá. Entonces, vean que siempre se va a cumplir esto, ¿verdad? Obviamente, como es la más chiquita y las demás se van a ir haciendo más grandes, no hay valor más pequeño que este. Entonces, por lo tanto, y esto es m, ¿verdad? Este sería el m que andábamos buscando. Vamos acá. Por lo tanto, a sub n es acotada inferiormente por logaritmo natural de 2/5. Y listo. ¿Estamos claros? sí, profe. Es como analizarlo ahí un momentito, ¿verdad? Para uno verle como el sentido. Y listo. Pero cota superior no tiene y entonces no es acotada como tal, ¿verdad? La función Sí, exacto, porque diacotada tiene que ser ambas. Y de no, las dos. ajá, solo inferior. Medio acotada. Bueno,
Sí, yo puedo borrar esto, estamos claros. Em, Sí, pero Ok. Bueno, entonces seguimos con el ejemplo 19. Bueno, no, vamos por aquí. No, sí, ya hicimos esta y vamos aquí. Ahora tenemos este teorema 5. Ah, bueno, un aviso importante. El primer quiz llega hasta este ejemplo. El quiz del sábado, por si acaso. hasta este que acabamos de hacer. Sí, hasta este ejemplo que acabamos de hacer. Ya este teorema número 5 ya no sale. Ok, entonces, teorema 5 se llama teorema de convergencia monótona. ¿Por qué? Porque si yo tengo una función que es monótona creciente y además tiene una cota superior, entonces, obviamente, ella va a estar acotada, ¿verdad? Perdón, obviamente ella va a converger, ¿verdad? Porque si crece y es acotada, obviamente converge a un valor en específico. Es decir, el límite existe. Y ese límite puede ser el mismo m o un valor un poco más pequeño. O sea, menor o igual, ¿verdad? Y si más bien la sucesión decrece y tiene una cota inferior, entonces existe un límite, es decir, también converge, pero en este caso el límite sería más grande a m menos 1. Y aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Si una sucesión crece, aquí va creciendo y creciendo, y se aproxima a una cota m, entonces obviamente va a tener un límite que puede estar antitos o ser el mismo. Que en realidad también es un teorema bastante lógico. Entonces vamos a hacer este ejemplo 19. Me dicen que verifique que esta sucesión es decreciente y acotada inferiormente. O sea, estaríamos en este caso decreciente y acotada inferior. Entonces, la idea es garantizar de que converge, concluya que el límite existe y encuentre su respectivo valor. Entonces, tenemos aquí la sucesión que sería la raíz de n más 1 menos raíz de n. Vean que en este caso no me dicen nada sobre el n, pero recuerden que cuando esto pasa, es para todo n en los naturales. Entonces, vamos a iniciar con decreciente, me decían, ¿verdad? Monotonía. Entonces, monotonía, pero en este caso es decreciente. ¿Se acuerdan qué desigualdad había que probar para decreciente? Que la sub n que tenía que cumplir. Que era menor o igual a sub n. Ajá. Podríamos hacerlo así o podemos hacerlo también con la derivada. Pero bueno, vamos a, no sé, en realidad como quieran. En realidad derivar esto está bonito, ¿verdad? Sí, derivamos. Y si no, ya con desigualdad se hace más largo. Entonces, recuerden que tomamos la respectiva función, que sería la raíz de x más 1 menos raíz de x. Derivamos, que sería 1 sobre 2 raíz de x más 1, y por la derivada de lo de adentro, que es 1, y menos la raíz de x, su derivada es 1 medio sobre, 1 sobre 2 raíz de x, y por la derivada de x, que es 1. Entonces, ahí tenemos eso. Nosotros lo que ocupamos demostrar es que esto es menor a 0. ¿Alguien sabe si esto de verdad es menor a 0? Si eso se cumple. ¿Será eso cierto? Yo digo que no, porque un medio sobre raíz de x más 1, el más 1 siempre lo va a hacer más grande que el de la derecha. Y una raíz no puede ser negativa. Ajá, pero usted lo que está diciendo es que este
esto de abajo es más grande, entonces en sí el 1 entre algo más grande sería más chiquito que este, ¿cierto? Entonces en realidad sí, y si no nada más vean esto. ¿Qué pasa si yo simplemente paso este que está restando al otro lado? Esta desigualdad se cumple. Sí, ahora sí, sí se cumple, ya viéndolo así. ¿Verdad? Tiene mucho sentido. Entonces, listo. En realidad, vean que lo único que hice fue reescribirla donde sea más obvio. Entonces, esto es cierto porque esto es cierto, ¿verdad? Entonces, listo ya. Por lo tanto, A sub n es decreciente. Desigualdades, esto a veces, si uno no lo ve tan claro así, puede hacer este tipo de cosas. Es bastante útil para verlo bien. O sea, profe, Bueno, usted lo que dijo es que la primera desigualdad se cumple porque la segunda se cumple. sí, es que en realidad son las mismas. Vea que lo único que hice fue pasar este a sumar. Ujú. Pero aquí se ve como más obvio. Sí, claro, claro. Ujú. Sí, está bien, profe. Buen detalle. Igual aquí, si uno lo analiza bien, se cumple, ¿verdad? Porque lo que dije, o sea, este número efectivamente es mayor que este. Entonces, perdón, es menor que este. Y si yo estoy número menor menos un número un poco mayor, me da negativo siempre. Pero si no lo ven tan claro, hagan esto para que ya sea así como súper lógico, digamos, súper evidente. Y es que nunca he Bueno, sido muy bueno en desigualdades, pero ahora con eso que usted acaba de decir, ya ahora sí. ya tiene más sentido todo. Sí, profe. ¿No? Qué dicha. Bueno, ahora vamos con, era que tenía que ser acotada, ¿verdad? Entonces vamos con cota. Recuerden que la cota debía ser inferior, nos dijeron. Entonces, hay que ir a buscarla. ¿Ustedes cuál creen que es una cota inferior de esto? Yo O diría sea, que el esto 1, tal vez. Es Sí, el menor, 1. el más pequeño. Y el 0 no, porque. es que, ¿qué pasa si yo Yo meto aquí diría el que uno 0? medio. Quedaría, no, sería positiva, ¿no? Sería como 1, una cota 1. Siempre va a ser positivo, pero es que vean que si yo pongo, por ejemplo, que el n sea 2, esto sería, o bueno, pongámosle n3. Si n es 3, esto sería raíz de 4, que es 2, menos raíz de 3. Y la raíz de 3 es como 1 punto algo, ¿no? O sea, eso ya me da 0 punto algo. Y conforme esto sea más y más grande, qué sé yo, si esto es 99, la raíz de 100 es 10. Y 10 menos la raíz de 99, habría que ver, pero yo me imagino que se va a ir haciendo más chiquito, porque vean que ella es decreciente. O sea, esto cada vez va a ser más y más pequeño. Entonces, ¿cuál es el único valor que nunca va a llegar a ser? Porque ella está empezando en 1. Vean que si yo pongo n igual 0, me queda 1 menos 0, que es 1. Pero de ahí en adelante ella va a empezar a decrecer. Pero ustedes saben que nunca va a ser negativo, entonces, ¿cuál es la cota? ¿No sería menor o igual a 0? Exactamente. Ahí está. ¿Listo ahí? ¿Y de ella? ¿Ella va a ser menor o mayor a 0? Ella siempre va a ser Más grande que 0. más grande que 0. Ajá. Y, y más pequeña que 1, ¿profe, o no? En realidad sí, pero como solo me dicen inferior, vamos a dejarla ahí, pero sí, en Ok, realidad ya ok. vimos que de ahí nunca va a sobrepasar. Ujú. Ok, y entonces de ella, por lo tanto, A sub n es acotada inferiormente. Ah, bueno, en realidad yo no sé qué tan obvio lo ven ahí, pero volvamos a hacer lo mismo. ¿Qué pasa si paso esta a sumar? Vamos a decir, pues,
Pasemos este a sumar. ¿Ya lo vemos más claro? Y obviamente raíz de n es más pequeña, igual que la raíz de n más 1, ¿verdad? Ujú. O sea, ya ahí ya uno se terminó de... Para verlo de otra forma y convencerse. Exactamente. Y ya dejamos de dudar. Entonces, por lo tanto, es acotado inferiormente por 0. Y por último, entonces, ven que por el teorema, aquí tal vez pongamos conclusión. Por teorema 5, ¿verdad? Era por teorema 5, como a sub n decrece y es acotada inferiormente por m igual 0, entonces existe un límite, ¿verdad? Nos decían. O sea que converge. Y ahora sería ir a calcularlo. Entonces, calculémoslo porque nos dijeron. Entonces, vamos a poner aquí. ¿A qué converge, verdad? ¿A qué converge? Entonces, nada más calculamos igual que siempre el límite. Cuando n tiende a infinito, de la raíz de n más 1 menos la raíz de n. ¿Qué hacíamos en este tipo de límites? ¿No se acuerdan? Racionalizar. Exactamente. Entonces racionalizamos. Porque en este caso, si yo evalúo, me queda infinito menos infinito, ¿verdad? Recuerden que ahí yo no sé cuál infinito es más grande, entonces no puedo decir a qué va. Es indeterminado. Entonces aquí tendríamos que el límite cuando n tiende a infinito de este por este, recuerden que es este al cuadrado, que es n más 1, menos el n, que es este al cuadrado, sobre la raíz de n más 1 menos raíz de n. Eso termina siendo igual a 1. O sea, no es raíz de n más 1 más raíz de n. No, porque es diferencia de cuadrados. Recuerda que es este al cuadrado menos este al cuadrado. O digamos, a la hora de racionalizar no hay que multiplicar por el conjugado. Ya, sí, ahí sí, correcto. Pensé que me estaba diciendo ahí. Sí, perfecto, gracias. Entonces aquí son más, gracias. Ok, entonces ahora sí, y vean que esto es 1 sobre infinito, ¿verdad? O sea, 0. Y vean que casualmente aquí sí fue igual, ¿verdad? El límite. No siempre lo es, pero en este caso lo fue. Entonces, por lo tanto, a sub n converge a 0. Y ya concluimos entonces así ese ejercicio. ¿Estamos claros con este? Sí, es, profe. Ok. Pero sí, esas desigualdades, ahí uno las piensa y si no está muy seguro, siempre recuerdan pasar al otro lado o buscar la forma de verlo más claro. Y bueno, ahora vamos por último a lo que son las sucesiones recursivas. Las sucesiones recursivas es que a ustedes les van a dar el primer o varios primeros términos y el enésimo término, la fórmula ya como tal. Pero el detalle es que ese enésimo término ocupa los anteriores para ir a calcularlo, o el anterior al menos.
Entonces, por eso se va a llamar sucesión recursiva. Vamos a tener aquí un primer ejemplo, que es el ejemplo de Fibonacci. Vean que en este caso ya les dicen quién es A sub 0, quién es A sub 1, y ya luego les dan la fórmula como tal. Entonces, en este caso, como les dan 2, o sea que aquí para definir el A sub n más 2 ocupan 2, por eso es que les dan precisamente 2 términos anteriores, por los primeros 2 términos. Si ocupara ahí 3, entonces tendrían que haber dado 3, y así sucesivamente. Como a veces solo se ocupa 1. Entonces esta es la sucesión famosa de Fibonacci. Entonces, de nada más vamos a demostrar que efectivamente, bueno, en realidad ni demostrar, este ejercicio solo ahí como para entender bien el concepto. Vean que A sub 0 ya me dicen que es 1, A sub 1 me dicen que es 1. Ahora sí, el que se sigue es A sub 2. Vean que A sub 2 sería el anterior, que es A sub 1, más el anterior, que es A sub 0. O sea, 1 más 1, que es 2. Ahora, el A sub 3 sería el anterior, que es A sub 2, más su respectivo anterior, que es A sub 1. O sea, 2 más 1, que sería 3. Y así puedo seguir calculando. El A sub 4 sería A sub 3 más A sub 2, que sería entonces 3 más 2, 5. Y bueno, hay un último más ahí para convencernos. A sub 4 más A sub 5, más A sub 3. Es igual a 5 más 3, que es 8. Y ahí continuará. O sea, la moraleja de esto es que yo no puedo venir a sacar el A sub 100 de la nada. O sea, para llegar al A sub 100 yo tuve que haber calculado los 99 anteriores. A diferencia de las demás que habíamos estado estudiando, porque antes a usted le daban la fórmula, como lo que acabamos de hacer, raíz de n más 1 menos raíz de n. Y si yo quería sacar el A sub 100, podía sacarlo de una vez, pero ahora no. Entonces, esto es el detalle de una sucesión recursiva, ¿verdad? O bueno, la característica en específico de una sucesión recursiva. Estamos claros con este concepto, ¿verdad? Está bastante sencillo. Sí, profe. Y entonces, ya habiendo entendido que es una sucesión recursiva, vamos a ir a trabajar con las 3 análisis que hicimos anteriormente, que es que nos dan una sucesión de este tipo. Me dicen que la sub 0 es 3, que la sub n más 1 es igual a 9 menos 14 sobre a sub n. Ven que en este caso solo ocupo el término anterior, por eso solo me dan el primero. Me piden mostrar que es monótona creciente. Además, que sea acotada superiormente por 8 y luego que concluyamos que es convergente. Recuerden que efectivamente si es monótona y acotada, estaríamos trabajando con esto, ¿verdad? Entonces efectivamente es convergente, utilizando el teorema de convergencia monótona. Bueno, y en este caso me dicen que es acotada superiormente, ¿verdad? Y que crecía era. Sí, que crece. O sea, el ejemplo anterior era este, ahora vamos a ir con este otro. Vamos para un límite de este tipo. Entonces, monotonía creciente. Ya hicimos un montón con funciones. Esta tal vez trabajémosla con la otra forma para repasar. Recuerden que para yo demostrar que algo es creciente, ocupo que A sub n más 1 sea mayor que A sub n. Y en realidad lo vamos a trabajar así por lo siguiente.
Ustedes ya observaron que para yo ir a calcular el enésimo término, yo ocupo todos los anteriores, haberlos calculado en algún momento. Si yo estoy en el A sub 100, ocupo el A99, pero para tener el 99 ocupo el 98 y para el 98 el 97 y así. Entonces aquí se ve muy claro que esto va de uno en uno, o sea, son los números naturales como tal. Es una proposición que está indexada con números naturales. Y se acuerdan que al inicio de todo este tema empezamos precisamente con inducción. Porque recuerden que cualquier proposición que tenga indexación mediante los números naturales hay que demostrarlo con inducción. Entonces, en los casos de las sucesiones recursivas tocó hacer inducción. Así que vamos a empezar. Por eso es que le escribí aquí lo que ocupamos demostrar. ¿Iba a decir algo, Fabricio? ¿O no? No, profe. Ok. Entonces, iniciamos para el primer elemento. Para n igual 0. Vean que aquí el A sub 0 tiene que ser menor al A sub 1, ¿verdad? Para ser creciente. Pero ¿quién es A sub 0? Ya nos lo dan, es 3. Y tiene que ser menor a 9 menos 14 sobre el A sub n. Bueno, el A sub 0. Voy a dejarlo así primero. Nada más intercambié este. Y ahora sí lo voy a sustituir. Ven que esto es 9 menos 14 sobre 3. Y este valor, digo, uno lo puede calcular directo o si quieren pasan el 9 o como quieran. Calculémoslo, esto es 9 por 3, 27 menos 14. 27 menos 14 serían 6 y 7, 13 sobre 3. Y 3 por 4, 12, esto es 4,3 periódico. Entonces, ya, vean, se cumple, ¿verdad? Listo. Entonces ya lo demostramos para n igual 0. Aquí, ¿quién sería la hipótesis de inducción? Lo que queremos demostrar, ¿verdad? Por eso fue que lo escribí aquí. Que el A sub n es menor a la sub n más 1. Eso es ser creciente, que conforme voy avanzando va siendo más grande. Entonces, lo que hay que demostrar para n más 1 sería que A sub n más 1 es menor a sub n más 2. Recuerdan que aquí le agregamos un término. O sea, sustituimos el n por n más 1. Ahora sí, ¿quién es A sub n más 1? Aquí lo tenemos. Es 9 menos 14 sobre A sub n. Y eso va a ser menor a 9 menos 14, pero sobre A sub n más 1. Recuerden que si yo tengo una desigualdad y tengo el mismo número a ambos lados, si yo paso este 9 a restar, seguiría. Entonces lo voy a quitar de una vez. No afecta en nada porque estoy restando y sumando, ¿verdad? Ahora nos queda menos 14 sobre A sub n. Es menor a menos 14 sobre A sub n más 1, ¿verdad? Si yo quisiera, puedo pasar este menos 14 a dividir y se va a cancelar. Pero ¿qué va a pasar con la desigualdad? Va a cambiar. Ajá, porque estoy pasando a dividir algo negativo. Este paso, de ustedes saben que lo que pasó fue que lo pasé a dividir, pero la desigualdad se invierte por ser negativo, ¿verdad? Ese menos 14. Porque eso, recuerden que uno se lo enseñan como que divido entre menos 14 a todo, ¿verdad? Estoy dividiendo entre menos 14. Y aquí pongámosle que sumaba menos 9 a ambos lados, pero la suma y la resta no afectan. Y aquí estamos multiplicando por 1 sobre menos 14. Y bueno, ya ahora sí, aquí lo único que falta es voltearlas, pero recordemos que de nuevo, cuando las volteamos, se vuelve a invertir. Y ven que esto es la hipótesis de inducción.
Entonces ya esta, recuerden que es cierta, ya se cumple. Así que, di listo. Por lo tanto, A sub n es monótona creciente. Aquí la hipótesis de inducción se utiliza casi que al final, ¿verdad? Aquí es nada más sustituir, trabajar y ya. Y en algún momento se utiliza. No es como las demás que habíamos hecho, que es al inicio, por el hecho de ser recursivo. Lo cambio un poquitito. ¿Alguna pregunta con esta? Bueno, ya mostramos entonces la primera característica que nos pedían, que era monotonía, ¿verdad? Luego nos pedían que demostráramos que era acotada superiormente. Entonces vamos con esta otra parte. Acotada superiormente. Aquí, ¿cuál sería la proposición? Si está acotada superiormente por 8, ¿cuál sería la proposición? Porque recuerden que eso es muy importante para que sea la hipótesis de inducción. Que cualquier elemento sea menor que 8. Eso es lo que significaría, ¿verdad? Bueno, así es como se representaría. Entonces, de nuevo, tenemos que hacer inducción. Iniciamos para n igual 0. Entonces, el primer elemento tendría que ser menor a 8. Pero ¿quién dijimos que es el primer elemento? 3. 3 es menor a 8. Sí, entonces listo. Vamos con la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción es que suponemos cierto, lo voy a escribir porque la vez pasada no lo puse, suponemos cierto para n, para que quede ahí como siempre la misma estructura. O sea que se cumple que a sub n es menor que 8 para todo n, ¿verdad? En los naturales. Ya un poco más formal. Entonces vamos a demostrarlo para n más 1. Es decir, queremos demostrar que a sub n más 1 siempre es menor que 8. Pero a sub n más 1, vamos a ir a darle la forma que tiene, que es 9 menos 14 sobre a sub n, menor a 8. Aquí ven que puedo pasar el 8 a restar y el otro a sumar al otro lado. Y me queda que 1 es menor a 14 sobre a sub n. Ahora recuerden que este a sub n siempre es positivo. Bueno, siempre es mayor a 0. De hecho ya sabemos que incluso es mayor a 3 porque era creciente y empieza en 3. Entonces, si era creciente, ¿verdad? Lo que demostramos. Bueno, la cosa es que siempre es mayor a 0. Entonces puedo pasar a multiplicar y como es siempre algo positivo no me afecta la desigualdad. Ahora, ¿qué pasa aquí? A sub n será menor a 14. Sí, porque el número más bajo, digamos que sea un 1, de 14 sobre 1, 14, y conforme vaya aumentando, pues va disminuyendo. Ajá. Y además, vean que no hemos usado la hipótesis de inducción, que ¿qué nos decía? Que a sub n es menor que 8. Esto quiere decir que el número más grande que puede ser a sub n es 8. Y 8 es menor que 14. Sí, ¿verdad? Entonces, Sí. obviamente, esto se cumple por hipótesis de inducción, ¿verdad? Aquí fue donde la estamos utilizando. Entonces, ya, listo. Por lo tanto, a sub n tiene
a n igual 8 como cota superior. Y ya nos faltaría lo del límite, nada más. Entonces, en este momento ya tenemos que es creciente y que es acotada superiormente. Entonces, lógicamente, ella va a converger, ¿verdad? Porque va a empezar a crecer y a crecer, pero va a llegar un momento en que se estanca. O va a llegar, pero va a subir y nunca va a sobrepasar el 8. Entonces, la idea es que ella converja, solo que no sabemos a qué. Porque no necesariamente me hayan dado la cota de más chiquita. Entonces, vamos a ver. Iríamos ahora con convergencia, que es lo último. Como crece y es acotada superiormente por m igual 8, por teorema, ¿qué era? 5. El de convergencia monótona, ¿verdad? Recuerden que lo que dice es que existe L, que es el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, pero que es menor a m. O sea, existe L tal que cumple esta condición. Pero entonces lo vamos a calcular. Y vean, aquí hay un detalle muy importante, que hay que usar este siguiente truquito. Que le voy a poner asterisco acá. Ustedes saben que L es el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Entonces, obviamente, va a ser el límite cuando n tiende a infinito también de a sub n más 1. Esto es muy importante, porque vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero ir a buscar a L, que vamos a ponerle que es el límite cuando n tiende a infinito de a n más 1. Ojo que estoy saliendo de este. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo reescribir como el límite cuando n tiende a infinito. O sea, no voy a correr para acá porque ya vi que no me va a caber. L es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sub n más 1, pero esto a su vez es igual al límite cuando n tiende a infinito de, y usamos la fórmula, que es 9 menos 14 sobre a sub n. Ahora sí, recuerden que los límites yo los separo. Esto es el límite cuando n tiende a infinito de 9 menos el límite cuando n tiende a infinito de, y como esto es una fracción de 14 sobre el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Aquí estoy aplicando las propiedades normales que ustedes conocen aquí de límites como tal para funciones, ¿verdad? Constantes, y esta para sucesión, que también funcionaba, ¿verdad? Recuerden que las vimos. Y luego L es igual al, bueno, el límite cuando n tiende a infinito de 9 es 9. El límite de 14 sigue siendo 14. ¿Y quién es esto? ¿Cómo lo llamamos? L, ¿cierto? Entonces lo sustituyo y ven que me queda una ecuación. Voy a hacer L más 9 es igual a menos 14 sobre L. Luego recuerden que como esto ya es una ecuación, ya no hay que preocuparse por si es positivo o negativo, nada más paso el L a multiplicar y eso es igual a menos 14. Me queda L a la 2 más 9L más 14 igual a 0. Esto 14, 7 por 2,
Ah, bueno, el 9 ven que era negativo, lo pasé positivo, perdón. Ahora sí, 14, perdón, es 7 por 2, pero negativo, esto queda L menos 7 por L menos 2, igual a 0. Vean que L puede ser 7 o L es 2, pero hay que ver cuál es. Entonces vamos a analizar como todo lo que sabemos. Recuerden que A sub n crece. Y si ella crece, entonces se tiene lo siguiente, que A sub 0 tiene que ser menor que el A sub n menor que L. Pero ustedes saben que el A sub 0 es 3, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el que tiene que ser L? El 7 en ese caso. Ajá, porque vean que aquí tenemos que 3 tiene que ser menor que L. Entonces, por lo tanto, L, el único que puede ser es 7. Y listo. Por lo tanto, A sub n es convergente a 7. Ven que efectivamente una cota superior era 8. Entonces, ya, todo tiene sentido, ¿verdad? Como que todo se termina relacionando y listo. Profe, ¿podría como repasar ese ejercicio, por favor? Es que no me quedó como muy claro. Esta última parte de convergencia. Ajá. Ok, vamos a ver. Como ya sabemos que es creciente y acotada superiormente, entonces por el teorema 5, que se llama convergencia monótona, el teorema nos dice que dadas estas dos condiciones, yo ya puedo afirmar que existe un límite que cumple esta condición, que ese límite es menor que la cota superior. Entonces, lo vamos a ir a calcular. Para esto, el truco es esto. Si ustedes saben que L es el límite cuando n tiende a infinito de A sub n, obviamente también va a ser el límite cuando n tiende a infinito de un elemento más, o sea, de A sub n más 1. ¿Y por qué uso este? Porque así es como está definida nuestra sucesión con el A sub n más 1. Entonces, yo digo, L es igual al límite cuando n tiende a infinito de A sub n más 1, ¿verdad? Que sería la definición, pero ya no usando este, sino este. Hacemos la sustitución con su respectivo criterio. Luego aquí uso propiedades. Esto sería el límite cuando n tiende a infinito de 9 menos el límite cuando n tiende a infinito de 14 sobre el límite cuando n tiende a infinito de A sub n. Aquí el límite cuando, bueno, el límite de 9 es 9, que es la constante. El de 14 es también constante, 14. Y este de acá, ya aquí habíamos dicho que era L. Entonces lo sustituí para poder hacer una ecuación en términos de L, que es lo que yo ando buscando. Entonces aquí nada más pasé el 9 a restar, luego dejé acá, pasé el L a multiplicar. Recuerden que ya cuando yo tengo solo una fracción solita, puedo pasar perfectamente este multiplicar, distribuir, me queda una cuadrática y tengo dos posibilidades, que sea 7 o 2. Pero el detalle está en que, como ella era creciente, se cumple que la sub 0 era el menor, ¿verdad? Y era 3. Entonces jamás va a tener sentido que el límite al cual está convergiendo sea 2. Es absurdo, porque ella empezó en 3, entonces tiene que ser 7. Que aquí ya lo puse como más formal, ¿verdad? Que la sub 0 es 3, que es menor a la sub n, y eso es todavía menor al L. Entonces, obviamente aquí por transitividad, el 3 es menor al L y por eso podía ser solo el 7. Pero en realidad es por lo que le acabo de decir, ¿verdad? Que si empieza en 3 es absurdo, que si va creciendo el límite de convergencia sea de uno más pequeño, ¿no? Y ya, ahí ya decimos que ella converge a 7. Y efectivamente se cumple que 7 es menor que 8, que fue lo que nos dijo el teorema. Perfecto, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, y con esto estaríamos finalizando el tema de inducción y sucesiones. No sé si tienen alguna otra duda. Recordarles nada más de nuevo que el quiz llega hasta el ejemplo 18, ¿era, verdad?
Y entonces eso sería por hoy. Ahí nada más recuerden repasar. Ya está habilitada la práctica. Mañana es consulta y cualquier duda ahí, con gusto. Que pasen bonita tarde. Bueno, profe, muchas gracias a usted. Muchas gracias por todo. Con gusto, hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe. Con gusto, chao. Nos vemos.